Hola chicos, vamos a seguir con las rocas metamórficas, vamos a ver la clasificación y algunas características. Rocas metamórficas, vamos a hacer pequeños vídeos para que sea más fácil esta parte del bloque. En las rocas metamórficas, os acordáis que estuvimos viendo que se dividían en dos tipos. Las rocas con foliación, que tenían forma de láminas, y luego había otras rocas que tenían estructura granoblástica, que simplemente es una estructura al azar de los cristales, de los minerales que la forman. En el caso de las rocas con foliación, las que tenemos son por metamorfismo de otra roca anterior, que generalmente es una roca sedimentaria, que luego las veremos, y ese metamorfismo luego me va a dar lugar a un tipo de roca diferente. En el caso, por ejemplo, si tengo una roca arcillosa, el metamorfismo suave de esa roca arcillosa me va a dar lugar a la pizarra, que, bueno, la pizarra la conocéis, tiene un color oscuro o negro y está formada por muchas láminas. Las pizarras, por ejemplo, se utilizan en construcción en la zona norte, en los tejados, pues ornamentalmente es muy fácil de utilizar. Tenemos también, por ejemplo, de un metamorfismo que sea un poquito más intenso de una roca que también sea arcillosa o que sea arenosa, me forman los esquistos. El micáceo tiene un brillo muy intenso y se pueden ver incluso los granos de cuarzo y se pueden apreciar. El esquisto con granates, que se pueden ver los granates que están insertados, se utilizan también mucho en construcción. Y luego el gneiss, por ejemplo, pues es un metamorfismo que es muy intenso de una roca anterior también, que suele ser arcillosa también o arenosa. Y el gneiss tiene un color muy claro y se ve la foliación, además, la foliación se ve muy clara porque es muy gruesa y irregular, y se ven los cristales que tienen de feldespato. En el caso de las rocas con estructura granoblástica, pues las más típicas que hay son la cuarcita, que es un metamorfismo pero de una arenisca. Las areniscas son muy ricas, tienen muchísimo cuarzo. Entonces, dependiendo del metamorfismo y dependiendo de la arenisca que sea el origen, esta cuarcita tienen son diferentes, tienen colores desde un rojo muy intenso a un rojo más granate, son muy duras, puede incluso rayar el acero, y se utiliza algunas veces en laboratorio porque no reacciona con el ácido clorhídrico. El mármol, que la conocéis, esta es un metamorfismo de una caliza. El color pues suele variar, el aspecto es bastante similar a la cuarcita, pero esta no raya el acero, es menos dura y sí que se estropea. Si yo le he hecho ácido clorhídrico, sí que produce reacción. La corneana, que es un color que tiene un color gris o incluso algunas veces tirando a verde, tiene un aspecto liso algunas veces, pero también se ven los cristales de algunos minerales. Y esta se ha producido también por una roca que sea rica en cuarzo, pero por un metamorfismo de contacto. Y para terminar tenemos la brecha de falla, que esta sí que tiene un aspecto irregular, que esta la habéis visto muchísimo en el campo. Está formada generalmente por clastos y por fragmentos muy grandes, como si los hubieran puesto ahí al azar y los hubieran compactado con algún pegamento. Se produce generalmente por un metamorfismo en un plano de falla. Para seguir, tenemos qué uso se le da a las rocas metamórficas. Este uso es el mismo que también se le da a las rocas magmáticas, o sea que este apartado nos valen para los dos tipos de roca. Generalmente se utilizan como materiales en la construcción. Son las rocas que se utilizan también para pavimentar las calles, las aceras, los muros, para los que se utilizan en las columnas, para cubrir los tejados, como os decía antes, en la pizarra, o los esquistos, que se utilizan mucho en Galicia, para construir los malecones en la playa, los espigones, los rompeolas, que suelen ser también de granito.
También se utilizan como áridos. Los áridos sabéis que son, aquí cerca, hacia Chinchón, tenemos muchas canteras de zona de árido. Los áridos son arenas y gravas que se utilizan en la construcción. Las gravas pueden ser naturales, o sea, una cantera de grava, o puede ser del triturado artificial de otras rocas metamórficas. Yo las trituro y ya consigo la grava. La grava gruesa pues se emplea en las obras públicas, también en construcciones donde haya humedad del suelo se utiliza grava, los tendidos del tren, los tendidos ferroviarios, para los taludes, para afianzar un talud. Y luego tenemos elementos ornamentales o decorativos, como el mármol, por ejemplo, que se utiliza, o el granito, que también se utiliza como elemento ornamental. Pues debido a que este tipo de rocas tienen una gran cantidad de colores y texturas, pues se utilizan muchísimo para cubrir la fachada de los edificios, en las casas, dependiendo si es el norte. Ya sabéis que por el norte se utiliza un tipo de piedra, por el sur se utilizan otras, para hacer esculturas, para hacer lápidas, el mármol se utilizan las lápidas, para hacer encimeras, las encimeras de las cocinas, los bancos o las mesas que hay en la calle, en los parques, o sea que es muy variado. La obtención y el procesado de esta roca, pues las rocas se explotan en las canteras, que se obtienen en pequeños o grandes trozos que luego se llevan hasta el taller de cantería. Y ahí en este taller pues se cortan en piezas para utilizarlo luego en los diferentes objetos, o se cortan en láminas. Y las láminas pues se pueden pulir para que aparezca una superficie brillante. Por ejemplo, en el caso del mármol, el mármol originalmente no tiene esa estructura tan brillante, pero si lo pulimos conseguimos tener ese aspecto. Muy bien, pues hasta aquí, porque seguidamente el próximo vídeo ya empezamos con las fallas, los pliegues, los esfuerzos tectónicos, que son un poco más complicados, y vamos a utilizar un vídeo solo para esa parte, para luego conseguir interpretar estructuras tectónicas en cortes geológicos que son bastante, bueno, pues un poquito más difíciles. Hay que ponerle un poco de imaginación. Venga, chicos, hasta luego.